Para explicar un poco cómo colocamos formato, yo acá tengo ya copiado un texto y tenemos que entender que todo lo que queramos hacer con lo que es texto, con lo que son las letras de Word, vamos a encontrar en la pestaña de inicio. Cada uno de estos botones sirve para modificar el texto que tenemos copiado. Como son tantos y es muy posible que no nos memoricemos todos los que tiene, un consejo es que pongamos el cursor del mouse un ratito sobre el botón y el mismo Word nos muestra un cartel indicándonos y dándonos una ayuda sobre ese botón. De esta manera podemos ir conociendo cada una de las botoneras que tiene este menú. ¿Sí? Supongamos, por ejemplo, que queremos pasar este título que me quedó todo en mayúscula a formato de oración con solo la primera letra en mayúscula. Entonces yo pintaría todo, busco el botón correspondiente, que spoiler es este, cambiar mayúsculas y minúsculas, y entre las opciones busco que diga tipo oración, y de esta manera ya voy colocando el formato. A modo general les puedo contar que este botón sirve para cambiar el tipo de letra, el botón con el número sirve para agrandar la letra, negrita, cursiva, que es una leve inclinación, subrayado, color de letra, alineaciones, izquierda, centro, derecha y demás. Bueno, mi recomendación es lo que les dije recién: pongan un ratito la flechita del mouse sobre cada uno de los botones para ir conociendo qué acción desempeña cada uno de ellos. Le voy a dar un poco de formato a la hoja, voy a pintar el título, le vamos a quitar la cursiva y el resto del párrafo le vamos a poner alineación justificada. La alineación justificada lo que hace es que cada una de las líneas del párrafo terminen a la misma altura. Este tipo de alineación le da un poco de prolijidad al documento y se suele utilizar mucho en lo que son los temas de los contratos, generalmente para evitar que alguien venga y escriba algo al lado de una frase que ya está hecha. Una vez que ya tenemos puesto un poco de formato en la hoja, podemos decidir colocar una imagen. Las imágenes las podemos colocar desde dos lugares diferentes. Puede ser una imagen que esté en internet y que nosotros la copiamos y la peguemos en la hoja, o puede ser una imagen que ya tengamos en nuestra computadora. Si la imagen está en nuestra compu, que es el caso que voy a tener yo acá, tengo que ir al menú insertar. Recuerden que este menú es el que me permite insertar cualquier cosa que no sea texto, cualquier objeto, y en insertar voy a encontrar el botón imágenes. Cuando lo pulsamos, lo que va a hacer Word es mostrarnos nuestra biblioteca de imágenes, y acá directamente podemos elegir una y la insertamos. Si en este punto no le muestran ninguna imagen es porque tienen que descargar alguna foto de internet para después poder insertarla. Voy a elegir esta foto, la inserto, la imagen ya queda en la posición donde había quedado el cursor, que era en la parte de abajo de la hoja. Acá le voy a achicar un poquito, recomendable que lo achiquemos desde el vértice para que la imagen no se deforme. Y fíjense en que la imagen no me queda bien acomodada en la pantalla, me está trasladando una de las líneas del texto para abajo. En ese caso lo que podemos hacer es clicar en la foto, tiene que aparecernos este botoncito, y acá vamos a elegir el último botón, que significa delante del texto. Estos botones me sirven a mí para indicar cómo se va a comportar la imagen con respecto al texto. Ya vamos a ver qué significan los otros botones que están acá adelante. Por ahora nos quedemos con que esto significa delante del texto. ¿Qué quiere decir que la imagen está delante del texto? Que si yo la tiro arriba de algo que ya escribí, lo tapa. ¿Sí? Bueno, por ahora nos quedamos con que nos sirve para moverla. Entonces la podemos separar un poquito y ubicarla en la parte de abajo. De hecho, si hubiéramos dejado lugar acá arriba, hago clic al final del título y le doy un par de enter, generando espacio,
puedo trasladar la imagen y colocarla en el centro de la hoja. Fíjense que al hacer clic en la imagen, arriba me genera un botón rojo, en este caso, que se llama herramientas de imagen. Este botón me permite darle algún efecto a la foto que ya tenemos en la hoja. Entre los efectos visuales tenemos estos con forma de marcos. Si no, tenemos acá efectos de colores, efectos artísticos, correcciones de color. Por ahí sacamos una imagen que tiene mucho brillo y le podemos corregir. Bueno, esto es ideal, piénsenlo para cuando hacen el currículum y tienen la foto de ustedes en la hoja, le pueden dar un toque por ahí de efecto con estas opciones.